buenos días. Gracias por atender a la invitación para la cátedra del día de hoy. Bienvenidos a este segundo encuentro de lectores y lecturas, una iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia con el apoyo del Sistema de Bibliotecas, 90 años siendo el alma de la Universidad de Antioquia. Dependencias a las que manifestamos un especial agradecimiento por permitir estos encuentros y por contribuir de esta manera a la preservación de espacios consagrados al espíritu, al pensamiento y a la proximidad con los libros. Mantener propuestas como estas es permitir al futuro, es permitir la esperanza. Igual agradecimiento a los profesores lectores invitados de hoy, Juan Fernando Taborda y Óscar Hincapié, por atender este llamado y por compartirnos sus experiencias de lectura del escritor español Juan Goytisolo. Y gracias a todos ustedes por responder con su presencia a esta cita mensual con los libros, la lectura y la conversación que estos ofrecen. Como es bien sabido, el título de la cátedra de hoy es Juan Goytisolo, Poéticas de la Disidencia. En su intervención, el profesor Juan Fernando nos hablará de este autor español que fue uno de los escritores más relevantes del panorama literario español desde mediados del siglo XX y hasta comienzos del siglo XXI. Goytisolo es novelista, ensayista, desarrolló una amplia obra que incluyó, además, libros de reportaje, memorias, crónicas, crítica literaria y literatura de viaje. Cada una de sus novelas es una exploración en la virtualidad del lenguaje para abrir nuevos ámbitos expresivos. Es un ensayista, buscó configurar una tradición crítica opuesta al tradicionalismo hispánico. A partir de estos ejes, su universo narrativo y los ensayos, la charla de Goytisolo, Poética de la Disidencia, es una invitación a la valoración y lectura de su obra. El profesor Juan Fernando Taborda es profesor titular de la Universidad de Antioquia, doctor en Teoría Literaria y del Arte y Literatura Comparada de la Universidad de Granada, España. Sus áreas de interés son la literatura española e hispanoamericana, la teoría literaria y las relaciones entre filosofía y literatura. Ha desarrollado investigaciones sobre las obras de Fernando Vallejo, Juan Goytisolo, Américo de Castro y María Zambrano. Es miembro del Grupo de Estudios Literarios GEL del Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Por su parte, el profesor Óscar Hincapié es doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia, magíster en Hermenéutica también de la misma universidad, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente es profesor titular de la Maestría en Literatura y Educación y del doctorado en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es profesor de cátedra de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Entre sus publicaciones figuran la formación del lector dialógico, del texto literario al hecho literario, la onomástica, una propuesta para analizar y escribir hipertextos literarios, y el ideal clásico de la formación humana, entre otros. Gracias a los invitados por atender este llamado de lectores y lecturas. Profesor Juan Fernando, lo dejo con el público que lo recibe con un aplauso. Bueno, muchas gracias por asistir, muchas gracias a la profesora Judith por haberme invitado a la cátedra Lectores y Lectura, por la organización tan juiciosa que tiene este evento y por permitirme volver a un autor que frecuenté, digámoslo, en mi formación académica, pero que hacía muchos años no había vuelto sobre él porque, digámoslo, la vida académica lo va llevando a uno por otros ámbitos. Y volver a releer este escritor me parece, pues desde que la profesora Judith me invitó,
que representó como un hecho fundamental, porque es redescubrir la importancia que Goytisolo tiene en el ámbito de las culturas hispánicas, no solo de la cultura española, y de poder prestar atención a su propuesta estética, que es muy interesante. Bueno, voy a dividir la intervención en 3 partes. En la primera me voy a detener un poco en la vida de este escritor para resaltar su papel de intelectual, porque voy a seleccionar unos puntos de su trayectoria vital y de esa manera resaltar su compromiso con el mundo contemporáneo. Luego voy a hacer una mención de su obra, voy a relacionar su obra y finalmente en la última fase de la intervención me voy a dedicar a explicar un poco ese término o ese concepto de poética de la disidencia en la obra de Goytisolo. Entonces voy a empezar leyendo pues un texto que preparé porque lo considero que así, digámoslo, no divago, ni me enredo, ni empiezo a repetir innecesariamente. Juan Goytisolo es uno de los novelistas intelectuales más importantes de la cultura española de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI. La obra literaria de Goytisolo trascendió el ámbito de la cultura de su país y tuvo un gran impacto en otras latitudes, especialmente en Latinoamérica y en el mundo islámico. Baste mencionar, en el primer caso, la cercanía de Goytisolo con los escritores del boom latinoamericano, al punto que Carlos Fuentes lo incluyó en su libro La nueva novela latinoamericana de 1969. Lo incluyó al lado de Carpentier, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, cuando quiso dar cuenta de la renovación literaria que implicó las obras de estos autores como un novelista más de esta orilla del Atlántico. Y en el segundo caso, porque el conocimiento de afinidades con la cultura árabe en un proceso de ruptura y desposesión de su país de origen lo llevó a ser uno de los escritores europeos más traducidos y leídos en este ámbito cultural. Goytisolo nace en Barcelona en 1931, el mismo año del ascenso al poder de la Segunda República Española, con todo lo que representa ese proyecto, digámoslo, para la historia contemporánea de España, porque a raíz de, digámoslo, esa visión progresista de la Segunda República se desencadenó la Guerra Civil Española. Nace en el seno de una familia burguesa tradicional de ascendencia vasca y catalana. Su bisabuelo paterno fue un indiano, dueño de un ingenio azucarero en Cuba, que hizo fortuna por medio de la explotación de esclavos en la segunda mitad del siglo XX. Esto es trascendental porque, digámoslo, Goytisolo arrastra como una culpa por ese origen que lo marca y que trasciende su obra. Obras como Señas de Identidad, como Juan sin Tierra, novelas, está presente ese origen a través de su bisabuelo, ¿no? Juan Goytisolo es el tercer, la riqueza que digámoslo, es el bisabuelo indiano acumuló hacia finales de la segunda mitad del siglo XIX, se diluyó en su descendencia, ¿no? Juan Goytisolo es el tercero de 4 hermanos, 2 de ellos a su vez reconocidos escritores. El poeta José Agustín, autor del conocido poema Palabras para Julia, musicalizado por el cantante Paco Ibáñez, y Luis, el menor, autor de una tetralogía novelística, Antagonía, de una amplia repercusión en el panorama de la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX. La vida de Juan, como la de sus hermanos, está asignada de manera especial por la virulencia fratricida y las desastrosas consecuencias de la Guerra Civil Española.
el millón de muertos, el millón de españoles exiliados, la dictadura de Franco durante 40 años. Así, un hecho que marca de forma indeleble la personalidad del futuro escritor es la muerte de la madre en un bombardeo fascista de 1938. Huyendo de la guerra, la familia se había refugiado en un pueblo al norte de Cataluña y el 17 de marzo de aquel año la madre viajó a Barcelona a visitar a sus padres y realizar algunas compras, pero nunca regresó a causa del aterrador siniestro. Solo un par de días más tarde, la familia se enteró de su muerte, acontecimiento que sumió al padre y a los hijos en un profundo desamparo y contribuyó a un proceso paulatino de decadencia familiar. El padre, un hombre conservador, nunca pudo reconocer que el lado nacionalista fuera el causante de la muerte de su esposa. Aunque con antelación en la rama materna hubo quienes se interesaron en la creación literaria, es innegable que la muerte de la madre, arrebatada de manera violenta a sus hijos en una edad temprana, incidió en la vocación literaria de los Goytisolo. Esto, aquí, digámoslo, al editar la presentación, no quedó, pues se excluyó a Luis, ¿no?, de la foto. Aunque con antelación en la rama materna hubo quienes se interesaron en la creación literaria, es innegable que la muerte de la madre, arrebatada de manera violenta a sus hijos en una edad temprana, incidió en la vocación literaria de los Goytisolos y en la rebeldía que caracterizará en un futuro el modo de ser de Juan. A este hecho traumático, que definirá sus particulares señas de identidad, habrá que sumar todo lo que significó en su formación las restricciones morales, religiosas y sociales de la dictadura. A través de su política nacional católica, el autoritarismo, la militarización de la vida, el clericalismo. La vía de la creación literaria, en el caso de Juan Goytisolo, no es solo la respuesta personal a la despiadada agresión de la vida, sino la manera de liberarse a través de la palabra de la censura exterior e interior introyectada por el régimen franquista. Así lo reconocerá más tarde en un texto escrito a la muerte del caudillo de 1975, comillas. Muchas veces he pensado en este personaje cuya sombra ha pesado sobre mi destino con mucha mayor fuerza y poder que mi propio padre. Un personaje a quien no vi físicamente jamás y que a su vez ignoraba mi existencia, pero era el origen de la cadena de acontecimientos que suscitaron mi exilio y vocación de escritor. El trauma incurable de la guerra civil y la muerte de mi madre en un bombardeo de su aviación, la aversión al orden conformista en que los suyos quisieron formarme y cuyas odiosas cicatrices llevo aún, el deseo precoz de abandonar para siempre un país forjado a su imagen y en cuyo seno me sentía como un extraño. Lo que hoy soy, se lo debo a él. Él me convirtió en un judío errante, en una especie de Juan sin tierra, incapaz de aclimatarse y sentirse en casa en ninguna parte. Él me impulsó a tomar la pluma desde mi niñez para exorcizar mi conflictiva relación con el medio y conmigo mismo, por conducto de la creación literaria. Hasta ahí las comillas. En la afirmación de una mayoría de edad intelectual y para liberarse del agobio cultural del franquismo, Goytisolo se autoexilia en París a los 25 años. Antes ha abandonado sus estudios de Derecho para dedicarse por completo a la literatura y cuenta con 2 novelas primerizas que obedecen a una estética realista signada por el compromiso político, Juego de Manos de 1954 y Duelo en el Paraíso de 1955. Ambas fueron traducidas al francés en la misma época, brindándole un reconocimiento en los círculos editoriales y literarios de la capital francesa. Allí conoce a Monique Lange, quien era asesora de la editorial Gallimard, y por su intermedio al escritor Jean Genet. La amistad con el autor de Diarios de un ladrón y el encuentro con quien desde ese momento será su compañera son un par de acontecimientos en la existencia futura de Goytisolo comparables en importancia a la guerra civil o a la muerte de la madre.
La compañía de Mónica Lange lo liberará de las veleidades de la vida literaria, de sobreestimar el éxito como finalidad artística y a privilegiar ser persona antes que convertirse en personaje. El ejemplo de Genet, con su moral radical y su rechazo a toda forma de hipocresía, lo alentará a no amedrentarse al exponer su forma de pensar contra la opinión de los demás, a tomar partido por los débiles, los perseguidos y marginados, a estrechar los vínculos desde una postura ética entre literatura y vida. Goytisolo, cuando llega a París, digámoslo, a 1956, se vive la vida cultural de París con mucha fuerza. Conoce por intermedio de Monique Lange a una serie de escritores que giraban en torno a la editorial Gallimard. Tiene contacto con Faulkner, con Simone de Beauvoir, con Jean-Paul Sartre, con Marguerite Duras, o sea, con toda la vida literaria del París de entonces, pero renuncia pronto a esa vida, digámoslo, por un examen profundo de conciencia y por una opción personal distinta que es muy acorde con su compromiso tanto con la vida como político, ¿no? A pesar del exilio y la ruptura con el régimen, España sigue siendo y será el centro de sus preocupaciones en un sentido muy amplio. A la par de la creación literaria, emprende una obra ensayística que abarca la reflexión sobre la vida política, cultural y literaria del país. A finales de los años 50, recorrerá la provincia de Almería, en el sur de España, y queda deslumbrado por el paisaje, sus gentes, sus condiciones de pobreza y marginalidad. El encuentro con esta dura realidad lo confronta fuertemente y lo sume en una condición ética y estética aparentemente insoluble. Lo arroba la belleza de esta región, la autenticidad de sus pobladores y el aura especial de una realidad alejada del progreso y bienestar del mundo moderno. Así que, por una parte, se siente impulsado a señalar desde una postura intelectual la inequidad e injusticia de esta realidad social, pero por otro lado, desde un punto de vista personal, se siente más cercano a este mundo, que descubre más vivo y rico culturalmente que el de la burguesía catalana de su origen. Enfrenta este dilema con la escritura de 2 libros sobre sus viajes por Almería, Campos de Níjar, de 1960, y La Chanca, de 1962. El contacto con el sur de España va a ser el espacio de su interés, va a ser el inicio, de su interés por el mundo magrebí y posteriormente por el mundo islámico. Simultáneamente, a principios de los años 60, el conocimiento de la obra del historiador y filólogo español Américo Castro impulsará a Goytisolo a desprenderse de sus particulares señas de identidad, a romper con el sistema de valores tradicionales del nacionalismo español y a dar un giro de 360 grados en su propuesta literaria. Abandona de forma definitiva el realismo social y objetivismo que caracteriza sus primeras novelas y mira a España y su cultura desde la periferia, desde la otra orilla del Mediterráneo, con los ojos del otro, del expulsado, del marginado, del exiliado. Con los libros España en su historia, cristianos, moros y judíos, de 1948, y La realidad histórica de España, de 1954, Américo Castro reinterpretó el pasado español y su literatura, concediendo pleno valor a la coexistencia de cristianos, moros y judíos en la Baja Edad Media, y su incidencia en la formación de una conciencia colectiva de origen multicultural y plurirreligioso que se pierde a partir desde finales del siglo XV, ¿no? Y fuera de eso, también resalta Américo Castro el trauma histórico, que significa la ruptura de ese pasado multicultural, resaltando,
con la expulsión de los judíos por los reyes católicos en 1492 y por la expulsión de los moriscos un siglo más tarde, entre 1609 y 1614, ¿no? Ese hecho es fundamental para entender la ruptura de esa España, de las tres culturas, que fue tan rica y que desde Américo Castro, con un término muy utilizado por Goytisolo, se conoce como una España mudéjar, o sea, una España mestiza en la que está presente de una manera viva esa cultura de esas tres comunidades que caracterizaron la Baja Edad Media de la península ibérica, ¿no? Bueno, posteriormente, desde finales de la década de los 60, Juan Goytisolo alterna su domicilio entre París y Tánger, inicialmente, y luego entre París y Marrakech. En estos mismos años viaja a los Estados Unidos como profesor visitante, primero en la Universidad de California en 1969 y más tarde, entre el 70 y el 74, en las universidades de Boston y Nueva York. En su actividad docente profundiza con la orientación historiográfica de la obra de Américo Castro en la literatura española del periodo clásico, especialmente en la obra de Fernando de Rojas, con la Celestina, en la obra de Cervantes, Góngora, Quevedo, María de Zayas, entre otros, y en los lazos de esa tradición clásica con la literatura hispanoamericana. Considera que los escritores latinoamericanos brindan a través de su literatura una interpretación más rica y sugerente de la tradición clásica que la proporcionada por la misma crítica peninsular. Su labor docente se verá reflejada en su obra ensayística a partir del libro Disidencias de 1975. Desde mediados de esta década del 70, Goytisolo continúa con su compromiso político y social, pero lo extiende a un plano personal, en un constante examen de conciencia, reflejado en sus textos, tanto en los artículos de opinión. Desde la muerte de Franco y en la transición a la democracia, Goytisolo ha comenzado a publicar periódicamente en el periódico del País, que se funda, si mal no recuerdo, más o menos desde 1976, y esa columna en el País la mantiene hasta el final de su vida, ¿no? Bueno, también esa labor intelectual se verá reflejada en sus ensayos literarios, memorias, textos de creación literaria. Es en esta época que reconoce abiertamente su homosexualidad, lo que no afecta de manera sustancial su matrimonio con Monique Lange. El eje de su reflexión intelectual varía de la crítica radical a la cultura española hacia la crítica del devenir del mundo occidental. Esto se da más o menos a partir de la década del 80, ¿no? Al cuestionamiento del etnocentrismo, del consumismo, de la mercantilización de las relaciones humanas, de la banalización de la cultura como parte de una sociedad del espectáculo. Y desde una manera participativa, en este periodo, su obra refleja su interés en ser testigo de su tiempo, en defender al individuo, a las minorías, a todo lo que es diferente. En sus palabras, comillas, todo cuanto es mezclado, mestizo o heterogéneo frente a la insidiosa normalización impuesta por los medios de comunicación de masas, la omnipresente economía de mercado, los nacionalismos y dogmas excluyentes, hasta ahí las comillas. Así da testimonio directo de los grandes conflictos bélicos vividos en el centro de Europa y en Oriente Próximo, el genocidio de Sarajevo, el exterminio del pueblo palestino, la guerra de Chechenia, conflictos todos que involucran a poblaciones musulmanas. En 1996 muere Monique Lange, a quien dedica dos hermosos textos que dan cuenta de lo que su presencia significó en su vida. Ella, de 1996, y Telón de Boca, su penúltima novela, que puede considerarse su testamento literario. A partir de la muerte de Monique Lange, Goytisolo se radica de manera definitiva en Marrakech. Muere en el 2017 y está enterrado en el cementerio marítimo de Larach, en la zona norte de Marruecos, al lado de la tumba de Jean Genet.
A pesar de su reticencia hacia los reconocimientos por su obra, en el año 2014 acepta la concesión del Premio Cervantes. La vida de Juan Goytisolo estuvo marcada por su espíritu crítico, compromiso intelectual y su dedicación a la literatura. No rehuyó las contradicciones que soportamos todos los seres humanos, sino que se sirvió de ellas para alcanzar un mayor grado de coherencia intelectual. En este sentido, consciente de ello, le gustaba repetir la frase de Scott Fitzgerald: el sello de una inteligencia de primer orden es la de ser capaz de fijarse sobre dos ideas contradictorias sin perder por ello la posibilidad de funcionar. La obra. Borges, en un conocido ensayo sobre Francisco de Quevedo, afirmó que éste era menos un hombre que una compleja y dilatada literatura. Para Borges, la obra de Quevedo trasciende al ser humano. Para la posteridad de Quevedo, las circunstancias de su vida son menos importantes que las repercusiones de su creación. En un sentido similar, podemos utilizar el juicio de Borges para definir al autor de Señas de Identidad. Juan Goytisolo es en sí mismo una compleja y dilatada literatura. Autor de novelas, cuentos, poemas, libros de viaje, crónicas de guerra, ensayos literarios, artículos de opinión, promotor de campañas y manifiestos. No hay que olvidar, hacia mediados de la década del 60, su papel en la creación de una revista libre que fundaron, digámoslo, los escritores del boom, y que terminó con el caso Padilla, y digámoslo, su distancia y la distancia de muchos de estos escritores que colaboraron en esa publicación frente a la Revolución Cubana. Goytisolo, digámoslo, dirigió uno de esos números y desempeñó un papel fundamental, digámoslo, como intelectual, para llamar la atención sobre el caso Padilla, reuniendo una serie de firmas de escritores de todos lados, ¿no? Bueno, como sostiene Gonzalo Sobejano, un crítico español, la condición multiforme de su obra, la multiplicidad de géneros que cultivó, configura una personalidad dinámica que lo distingue entre los autores de su generación, la denominada generación del medio siglo, entre los que se puede mencionar a Luis Martín Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Juan Marcé, Ignacio Aldecoa, Juan García Hortelano. Goytisolo es autor de una veintena de novelas. Las voy a nombrar, sé pero puede ser un poco, digámoslo, difícil seguir esta relación. Más adelante podemos, si quieren, detenernos en alguna de estas. Yo posteriormente me voy a detener con especial interés en las novelas de ruptura y en sus últimas obras, ¿no? Tiene una trayectoria novelística de unos 50 años que va desde 1954 al 2008. En este periodo él publica Juego de Manos en el 54, Duelo en el Paraíso en el 55, El Circo en el 57, Fiestas en el 58, La Resaca también en el mismo año, La Isla en el 61, Fin de Fiestas en 1962, Seña de Identidad en el 66, Reivindicación del Conde Don Julián en 1970, Macbara en el 80, Paisajes después de la batalla en el 82, Las virtudes del pájaro solitario en el 88, La cuarentena en 1991, La saga de los Mars en 1993, El sitio de los sitios en el 95, Las semanas del jardín en el 97, Caragicomedia en el 2000, Telón de boca en el 2003 y Exiliado de aquí y allá en el 2008. Es autor además de un libro de cuentos o relatos, Para vivir aquí, de una semblanza poética de Monique, ¿no? Lange, ella, del 96, y de un libro de poemas que cierra el ciclo de su creación literaria, Ardores, cenizas y desmemoria. Esta es la portada de ese libro de poemas, que es, digámoslo, el último texto creativo
de Goitisolo del 2012, y que es muy interesante porque se distancia pues de la creación novelística que había cerrado con Exiliado de aquí y allá, y sale con este libro que él dice que no los creó de una manera consciente, sino que son poemas que le fueron dictados, ¿no? Pero que su lectura permite, digámoslo, ver las distintas facetas de este escritor, ¿no? Bueno, Goitisolo, y así ha sido reconocido por la crítica, revolucionó el género biográfico en España con la publicación de 2 libros de memorias, Coto Vedado y En los reinos de Taifa, del 85 y el 86, que se caracterizan por su sinceridad y hondura autorreflexiva. Hay una teórica de la biografía en España que se llama Ana Caballé. Ana Caballé analiza estas 2 novelas, sobre todo la primera, Coto Vedado, y muestra cómo Goitisolo innova por esa, digámoslo, sinceridad en el género de la biografía, en la cultura española, porque casi todas las biografías, con muy pocas excepciones, son anécdotas sobre la vida, digámoslo, sobre la vida literaria o sobre las relaciones con los otros, ¿no? Pero nunca implica como un examen de conciencia, repito ese término porque es muy común en Goitisolo, profundo, ¿no? Es ahí, en ese texto, Coto Vedado, donde él se descubre abiertamente homosexual o bisexual, ¿no? Porque su sexualidad, como Neil, porque es abierto en sus memorias, también la vivió en un primer momento de una manera muy intensa, ¿no? Esos 2 libros de memorias son, digámoslo, claves en el contexto de su obra, ¿no? Goitisolo es además autor de libros de viajes, Campos de Níjar, La Chanca, Pueblo en Marcha, instantánea de un viaje a Cuba, de un primer momento de simpatía con la revolución hacia 1963, y donde recorre la isla y da cuenta, digámoslo, en ese primer momento de las bondades de la revolución, ¿no? que luego se distancia. Dentro de esos libros de viajes también está Estambul otomano, Aproximaciones de Gaudí en Capadocia, de la Seca a la Meca. También es autor de crónicas de guerras, Diario Palestino, Cuaderno de Sarajevo, Argelia en el Vendaval, Paisaje de guerra con Chechenia de fondo. Y cierra el amplio círculo de sus obras los ensayos literarios, textos de reflexión e interpretación de la cultura, el arte y la literatura, especialmente de la tradición clásica española y de las letras hispanoamericanas. Libros de una solidez, originalidad y profundidad a la par de su novelística, comprendido por los siguientes títulos: Problemas de la novela del 59, Furgón de cola del 67, Presentación crítica a la obra inglesa de Blanco White, que es un escritor de principios del siglo XIX que también se exilia en Inglaterra y que es una figura muy interesante, sacerdote, renuncia a su sacerdocio, va a Inglaterra, digámoslo, se mete en la iglesia anglicana, como en una confrontación de su búsqueda religiosa, y es el primer español que en un periódico de El Español, así se llamaba, que apoya la independencia de Iberoamérica, ¿no? De las naciones latinoamericanas. Es un personaje muy rico con el cual Goitisolo se identifica en ese ensayo, presentación crítica a la obra inglesa de Blanco White.
También dentro de los ensayos está Disidencia, España y los españoles, Crónicas sarracinas, Contracorrientes, El bosque de las letras, Cogitus interruptus, Pájaro que ensucia su propio nido, El lucenario, La pasión crítica de Manuel Azaña. Manuel Azaña fue el último presidente de la Segunda República Española, y Goytisolo en el 2004 le hace un homenaje no tanto al político, sino al hombre, al escritor, ¿no? También para cerrar estos ensayos, estos libros de ensayos, está Contra las Sagradas Formas del 2007, Genet en el Raval del 2009, Blanco Guay, El español y la independencia americana del 2010 y Belleza sin ley del 2012. Ese término belleza sin ley es utilizado por Goytisolo para referirse al acto de creación literaria, ¿no? Que concibe así, siendo un escritor tan comprometido, concibe la literatura como un acto estético, digámoslo, muy marcado, ¿no? Ese acto creativo en Goytisolo se da a través de la palabra, como trataré de explicar más adelante. Bueno, ¿por qué poética de la disidencia? Si algo identifica el pensamiento literario de Juan Goytisolo es el diálogo que establece entre el acto creativo, la escritura y la reflexión sobre la creación literaria. Cada una de las diferentes etapas en las que es posible dividir su trayectoria novelística está acompañada a la vez por uno o varios libros de ensayos literarios que dan cuenta de sus preocupaciones al momento sobre el género de la novela y las relaciones que su impulso innovador mantiene con la tradición, la tensión entre la tradición clásica y la modernidad. Pero no solo son los ensayos el lugar en donde aborda este tipo de consideraciones. Su novelística se caracteriza por incluir ese elemento que podemos llamar metaficcional, literatura dentro de la literatura, que hereda directamente de Cervantes. No olvidemos la importancia del tema del libro en el Quijote, ¿no? Que recorre toda la obra, ¿no? Tanto la primera parte del Quijote, el escrutinio de la biblioteca, la parodia de los libros de caballerías, sino que en el capítulo 9 del Quijote la narración se interrumpe y un narrador que podríamos identificar con Cervantes caminando por las calles de Toledo encuentra un manuscrito de un historiador arábigo, Sidejamete Benengeli. Esa presencia del libro, de los libros en el Quijote, ese elemento metaficcional es el que hereda, digámoslo, Goytisolo, y eso caracteriza toda su obra. O sea, la reflexión sobre la literatura dentro de la literatura. En un sentido amplio, es el mismo camino que siguió Borges, ¿no? También en su creación, ¿no? Es al interior de las novelas donde expone una reflexión acerca del proceso creador, de sus alcances y límites. Siguiendo estos parámetros, es el propio autor quien ha dividido su trayectoria novelística en dos etapas. La primera, conformada por las novelas de juventud, que va de Juegos de Manos al 54 a Fin de Fiesta del 62. Es una etapa caracterizada por la pertenencia a la estética de su grupo generacional, la ya mencionada generación del medio siglo. Es un grupo de escritores marcados abiertamente por la Guerra Civil Española y la posguerra, al punto de que ellos mismos se definieron como hijos de la guerra. Concibieron la novela como un acto revulsivo ante el régimen franquista, con un lenguaje directo y un alto contenido social, político, testimonial. La literatura al servicio de unos ideales que pretendían cambiar la realidad y crear una cultura nacional y popular. La novela social española, lejos de cualquier esteticismo, del escritor encerrado en una torre de marfil, de espaldas a las problemáticas sociales y en clara oposición a la vanguardia que en la época estaba representada por la Nouveau Roman francesa. Goytisolo va a romper radicalmente con esta estética del realismo social en su segunda etapa. En parte porque se da cuenta de que la concepción de la literatura, digámoslo, concebida programáticamente de una manera performativa, creyendo que la literatura
que a través de la literatura se puede cambiar directamente la realidad social que estaba, digámoslo, en la perspectiva de estos escritores del medio siglo, se da cuenta que no va por ese lado. O sea, nunca pudieron derrocar a Franco. Franco muere de muerte natural. Y en los últimos años del franquismo el país entra en un desarrollo industrial importante que lo va a llevar, digámoslo, a ser parte posteriormente de la comunidad europea, ¿no? Al darse cuenta de esa realidad, Goytisolo, con los elementos que hemos mencionado de ese contacto directo con la reinterpretación de la literatura de Américo Castro, le da un giro sustancial a su poética y la concibe de otra manera. O sea, para él, para cambiar la realidad hay que cambiar el lenguaje con los que nos referimos a esa realidad. A partir de señas de identidad en un principio y posteriormente de reivindicación del conde don Julián y de Juan Sin Tierra, Goytisolo, digámoslo, de una manera va a explotar ese concepto de novela. Paulatinamente la novela va perdiendo una estructura clásica. Ya los personajes, la historia, no tienen un peso fuerte en las novelas de Goytisolo, sino que todo el peso de la novela va a estar en el tratamiento del lenguaje. Por eso también es que es un escritor hermético, yo diría que es muy gongorino en esa tradición con la literatura del siglo de oro, ¿no? Es un escritor que concibe la novela como una aventura, pero que cada palabra es pensada y que cada palabra tiene un sentido. O sea, esa concepción de la literatura no quiere decir que deja a un lado su compromiso político, pero frente al acto creativo desbalancea ese compromiso político hacia la palabra poética dentro de la novela. Hay, digámoslo, ese proceso de ruptura de España y novelístico se da a partir de señas de identidad, reivindicación de conde don Julián y Juan Sin Tierra, ¿no? Esas novelas, digámoslo, son centrales para entender la ruptura de Goytisolo con la cultura casticista española. En señas de identidad todavía, digámoslo, la estructura de una novela clásica se puede percibir. Todavía hay Álvaro Mendiola, el personaje protagonista, narrador, es reconocible, sus relaciones son claras, pero a partir de don Julián y Juan Sin Tierra ya no hay personajes, ya hay citas de textos que vienen a suplir ese papel que el personaje tiene en sus otras novelas. Para dar cuenta de ese proceso de ruptura y de desposesión con el casticismo hispánico, con la hispanidad, se puede citar esos tres fragmentos, ¿no? En señas de identidad manifiesta el narrador: habías logrado cortar a tiempo las amarras sin conseguir por eso liberarte del todo. Familia, clase social, comunidad, tierra. Tu vida no podía ser otra cosa que un lento y difícil camino de ruptura y desposesión. Esa idea ya en reivindicación del conde don Julián, que luego cuando él siempre vuelve en una revisión de sus obras, le quita la primera parte y la deja solo como don Julián, y así figura en sus obras completas. El libro comienza: tierra ingrata, entre todas espuria y mezquina, jamás volveré a ti, ¿no? Que es, digámoslo,
su desprendimiento de esa cultura que lo formó, que es la cultura del franquismo. Y en Juan Sin Tierra termina con un texto en árabe, o sea, un texto en árabe que dice: los que no me comprendéis, dejad de seguirme. Nuestra comunicación ha terminado. Estoy definitivamente al otro lado, con los parias de siempre, afilando el cuchillo. Expresión esta última que, sin perder su peso semántico, interpreto como afilando el estilo, para dar cuenta del propósito subversivo del escritor en un plano estético con amplias resonancias ético-políticas. Me voy a detener un poco en esa poética de la disidencia en Don Julián, en Reivindicación del Conde Don Julián. El Conde Don Julián es, digámoslo, el último gobernador visigodo o sea, de los reyes godos hacia el siglo VIII de la provincia de lo que es Tánger, ¿no? El conde Don Julián fue el que le abrió las puertas a los musulmanes en el 711. Y lo hizo porque el rey Rodrigo, el rey visigodo, había ultrajado a su hija, de nombre Cava. La ultrajó y, digámoslo, como pena, como desquite de Don Julián hacia el ultraje de su hija, le abre las puertas a los musulmanes. En el mito, en la mistificación oficial hispánica, se nombra eso como la pérdida de España o la invasión árabe. Historiadores como Américo Castro muestran que ahí hay una mistificación, porque pues los musulmanes entraron a la península, digámoslo, aprovechando condiciones en su momento de cierta decadencia de la comunidad cristiana y se adueñaron del Al-Ándalus, ¿no? Pero en realidad, los moros en la península se quedan desde el siglo VIII hasta el siglo XVI, ¿no? Entonces eran hispano-musulmanes. Igual los judíos que expulsan los reyes católicos son hispano-judíos, ¿no? Goytisolo va a retomar este tema en su novela y el narrador sueña con una invasión a España, una invasión de los moros que dure también 8 siglos y que digámoslo, que esa invasión, el punto, el blanco principal de esa invasión sea el lenguaje castizo. Eso es muy interesante porque hay un pasaje de Don Julián donde él invita a Carlos Fuentes, Cabrera Infante y a Cortázar a que cada uno escriba un pasaje digámoslo, en el lenguaje callejero de Ciudad de México, en el argot de La Habana y en el lunfardo de Buenos Aires, para dar cuenta de esa empresa de demolición del lenguaje, ¿no? Entonces, hay otro elemento que es bueno mencionar de la poética de Goytisolo y que se extiende a las demás novelas, y es que esa desmitificación que hay en la novela del casticismo no se da de una manera racional, sino que el mundo onírico, el delirio, digámoslo, el narrador en Don Julián fuma kif, se droga, sus delirios, sus alucinaciones, todo entra en la novela y es parte importante, digámoslo, de esa ruptura que tiene con la formación franquista, ¿no?
Es muy importante también, ahora decía, que no hay personajes, que no hay historia reconocible, pero en Don Julián, por ejemplo, es un narrador que deambula por la Medina de Tánger y luego va a la biblioteca de Tánger, que en este momento lleva el nombre de Juan Goytisolo. Y en la biblioteca de Tánger él ha recogido insectos en su apartamento y como en un gesto simbólico de contaminación, abre los libros de la biblioteca de la literatura española del siglo de oro, sobre todo de Lope de Vega, de Calderón, de Gracián, e introduce esos insectos en esos libros, y no solo pues, de estos escritores castizos del siglo de oro, sino de la generación del 98 con su visión del paisaje de Castilla, donde ven representada la esencia española. O sea, para ir sintetizando, la crítica que hace Goytisolo a la cultura hispánica la hace a través del lenguaje y concibe la novela como una aventura, yo diría una aventura poética. Su prosa es una prosa poética. Sus novelas hay que leerlas de una manera lenta, como se lee a Góngora, para poder apreciar la belleza, el ritmo de su literatura. Hay otro aspecto, y es ese diálogo que tiene con la tradición, con la literatura de finales del Medioevo y del siglo de oro español, porque redescubre a estos escritores y porque así parodie y critique a unos, también les rinde homenaje a otros, ¿no? A los ya mencionados Fernando de Rojas, Cervantes, Góngora, Fray Luis de León. Fray Luis de León tiene un poema, La profecía del Tajo, donde cuenta la historia del conde don Julián. O sea, tenía un texto más largo, pero si lo seguía no iba a poder cumplir con la hora que tenemos para esta exposición. Quiero cerrar con la última etapa de Goytisolo. O sea, la etapa de madurez se puede dividir a su vez en una etapa más, ¿no? De 1980 con Macbara a Telón de Boca. Ahí hay varias. Se puede considerar, o sea, él no se repite temáticamente, entonces esto es una clasificación, porque las novelas son diversas, ¿no? Pero en esa última etapa que va de Macbara a Telón de Boca del 2003, del 80 al 2003, hay un tema que a él le interesa, que es el del más allá, el tema de ultratumba. En Macbara, en Las virtudes del pájaro solitario, en La cuarentena, en Telón de Boca. Y a mí me parece muy interesante esa etapa que se puede llamar de la alteridad, porque al profundizar en ese mundo de ultratumba, lo hace con los referentes de una escatología islámica y no cristiana. Él ve en esa mística sufí islámica una belleza poética que no encuentra en la escatología cristiana, que son imágenes del castigo, del infierno, del dolor de los cuerpos, digámoslo, en ese más allá. Tiene un texto muy hermoso, una novela muy hermosa que les recomiendo, que se llama La cuarentena. La cuarentena, él tenía una amiga, una estudiante de su tiempo como profesor en Estados Unidos, que antes de que ella muriera estaban estudiando la Divina Comedia de Dante y, digámoslo, los textos, las guías espirituales de cristianos y además de un místico sufí, Ibn Arabi de Murcia, ¿no? Un místico sufí más o menos del siglo XII, muy interesante,
se reunían a estudiar la presencia del mundo árabe en la Divina Comedia, estas guías espirituales cristianas y estos textos sufís, la amiga muere, pero según la mística islámica hay un tránsito de 40 días, de ahí el nombre de la cuarentena, en un mundo medianero entre la vida y la muerte, un tránsito que se vive como sueño, y, digámoslo, en ese momento él puede volver a dialogar con ella, y él se muere y está en ese espacio medianero con ella. Esas historias no son fácilmente reconocibles, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es la riqueza del lenguaje poético de Goytisolo, apropiándose de la mística sufí. Hay una escritora española que, como Goytisolo, padeció el exilio. Yo diría que es la más representativa del exilio español, que es María Zambrano, que estuvo desde 1939 a 1981 fuera de España, porque no podía regresar a España por el franquismo. Y María Zambrano, su obra, que es filósofa, se basa en la razón poética. Ella hace una crítica radical a la modernidad occidental a través de la razón poética, o sea, y deconstruye una razón discursiva. Los últimos libros de María Zambrano son muy difíciles de leer por su campo simbólico, metafórico, porque escribe de una razón poética, ya no escribe tratados filosóficos claros, sino que se deja invadir por esa razón poética. Yo sé que la comparación podría ser muy difícil, comparar la obra de Goytisolo con María Zambrano, pero la última obra de Goytisolo, que está ese tema de ultratumba, también hay una crítica a la modernidad occidental, desde digámoslo, esos valores espirituales de la otredad, en su caso del mundo islámico, María Zambrano también, de esa mística sufí, que hace posible que esas dos obras se puedan comparar. El legado de Juan Goytisolo es que construyó una tradición crítica moderna en una cultura española que, digámoslo, no carece de esa tradición crítica. Muchas gracias. Voy a invitar al profesor Óscar Hincapié para que conversemos sobre este autor. Y luego le damos la palabra, ¿no? Para que, si tienen inquietudes. Muy buenos días. Muchísimas gracias, querido Juan, colega, amigo, por este panorama tan interesante, sobre todo por ese momento tan nuclear en la historia de la literatura de Juan Goytisolo, que es esas novelas, constituyen esas novelas de ruptura que muestran prácticamente un nuevo autor. Quiero contar muy brevemente mi experiencia de lectura con Juan Goytisolo, cómo llegué a Juan Goytisolo, cómo lo conocí. Bueno, en primer lugar, por Juan, cuando yo estaba haciendo el doctorado en literatura, me concentré en el siglo XIX hispanoamericano, llegué a la poesía colombiana y en la poesía colombiana encontré a Rafael Pombo. Que hagamos un paréntesis. Juan Goytisolo lo cita por ahí en algunos momentos. Y ese encuentro con Rafael Pombo me llevó a buscar su obra desconocida, la de Pombo. Encontré que Rafael Pombo escribió dos óperas, una titulada Esther, se refiere al personaje bíblico del Antiguo Testamento, y otra se titula Don Rodrigo.
Cuando leí Don Rodrigo, es la historia del conde Don Julián. Pero Pombo la estructura desde lo que Juan Goytisolo denomina el nacionalismo católico a ultranza. Entonces presenta una visión específica del conde Don Julián, desde la cual un lector de literatura puede deducir una historia de España a partir del siglo VIII. En las conversaciones y en una conferencia que le escuché a Juan Fernando hace ya pues muchos años, nos presentaste esta novela, el conde Don Julián. Fui a buscarla y me encontré el título de la primera edición, que no es a secas el conde Don Julián, sino reivindicación del conde Don Julián. Tú acabaste de presentar una síntesis, los sueños, etcétera, y yo quisiera recordar otro momento de esa novela, y es en el que Juan Goytisolo presenta una historia del conde Don Julián radicalmente distinta a la que presenta Rafael Pombo en la ópera Rodrigo. Cuando me enfrento a dos versiones radicalmente opuestas del mismo hecho histórico, yo sentí lo que tú manifestaste ahora cuando ponías a dialogar a Juan Goytisolo con Scott Fitzgerald. Y es que la literatura tiene la capacidad de ponernos frente a dos ideas o tesis radicalmente opuestas. Yo me acuerdo que llegué a una instancia de la investigación doctoral que yo no sabía qué hacer, pero entonces, ¿cuál es la historia? ¿La de Pombo o la de Juan Goytisolo? Pero en el fondo no tiene por qué ser una pregunta histórica, porque tú lo resolvías de manera en la que yo estoy de acuerdo, y es que realmente la literatura no le interesa presentar con la exactitud métrica y objetiva un evento histórico, sino más bien proponer alternativas desde el lenguaje, desde la palabra. De hecho, la palabra es la materia prima de la literatura, y Juan Goytisolo caminó en esa dirección, y seguramente pues Rafael Pombo también lo hizo, puesto que lo conocemos por los cuentos, las fábulas y los poemas. Entonces, ahí fue que conocí, gracias a ti, creo que fue por allá en el 2008 más o menos, 2007, algo así, en tus conferencias, a Juan Goytisolo, y empezó el camino en el que me convertí en un lector de Goytisolo, que es complejo, pero muy interesante. Entonces quería simplemente señalar ese momento. Y una segunda instancia ya para que podamos establecer un diálogo y quizás abrir las perspectivas también para que el público en un momento pueda elaborar sus inquietudes, es lo siguiente. Hay un tema de Juan Goytisolo que me ha parecido muy importante y que necesitamos prácticamente, es un seminario para desarrollarlo, es la importancia de la oralidad. Eso es fundamental para entenderlo. De hecho, Goytisolo reivindica la lectura en voz alta. Si la literatura no la hacemos en voz alta, la literatura, propone el mismo Juan Goytisolo, va a perder una dimensión. Voy a utilizar una palabra que a él no le gustaba y es esencial, pero va a perder prácticamente el existir mismo de la literatura. Hay que aprender a leer en voz alta la literatura, pero a eso no se refería solamente Goytisolo con lo oral, sino a algo que tiene que ver con uno de los descubrimientos que hizo Stephen Gilman y Walter Onck con la Odisea. La Odisea sabemos que aparece por escrito en el siglo VIII antes de la era cristiana, pero antes del siglo VIII, siglos atrás inclusive, ya existía la Odisea en formato oral. La gente simplemente la repetía, los Homerein eran poetas que iban de pueblo en pueblo repitiendo la Odisea. Juan Goytisolo, en ese trasegar, sobre todo por el norte de África, el mundo berebere, llega a las plazas en Marruecos, llega a Marrakech,
y escucha, se calla. Él reivindica el cerrar la boca y escuchar mejor. Y encuentra una leyenda, y es la leyenda de los hombres cigüeña, que me pareció muy bella. En Marruecos, para muchas personas, las cigüeñas son personas, son seres humanos, que simplemente quieren evadir el pasaporte y la visa y se convierten en cigüeña y vuelan y llegan a su destino. Y allá se reincorporan otra vez como seres humanos. Y cuando quieren regresar hacen lo mismo, o sea que cuando ven cigüeñas están viendo seres humanos, por eso la llama la leyenda de los hombres cigüeña. Esa leyenda la escuchó Goytisolo en las plazas de Marruecos. Él dice, eso lo inventó la gente. Él la retoma en una novela que me parece muy bonita, Las Semanas del Jardín, que tú la mencionabas en el listado. Es una novela del 95, 96 más o menos. Las Semanas del Jardín, que la recomiendo. Allí aparecen varios personajes en torno a la búsqueda de un poeta desconocido. Abramos un paréntesis, ahí los profesores pueden aprovechar mucho porque por la teoría de la autoficción literaria, el personaje desconocido es el propio Juan Goytisolo, porque están tratando de determinar un poema que se encontraron por ahí, quién lo escribió, y resulta que es el tal poeta desconocido. Entonces se reúnen, como en el de Camerón de Boccaccio, varias semanas en un jardín para tratar de, entre varios, definir quién es el tal personaje, el poeta desconocido. Y una mujer que llega a ese jardín con intereses literarios, cuenta en la novela la leyenda de los hombres cigüeña. O sea que primero está en el mundo de la oralidad una historia. Él como escritor, Juan Goytisolo, la retoma y la ubica en una obra literaria. Y él insiste, hay que leerla en voz alta. Cuando esa novela, él leyéndola en voz alta en Marruecos, y se vuelve popular entre los que no leen en voz alta, pero la conocen igualmente, llega a oídos de un narrador marroquí que le pide permiso a él y le dice que si ese fragmento lo puede volver oralidad en las plazas públicas. Y Juan Goytisolo dice, esto es el premio más maravilloso que yo puedo recibir, porque la literatura escrita viene del oral, del mundo, y debe volver al oral, al mundo. Y dice que sí. Entonces empieza, en Marruecos es interesante escuchar la leyenda de los hombres cigüeña. Entonces la importancia de esa oralidad como insumo, como hipotexto de las obras escritas, no solo del propio Goytisolo, sino de la literatura en general. No sé si quieres anotar algo al respecto de esa. Sí, se escucha. Sí. Sí. El interés, sí, me parece muy bien, Oscar, eso que mencionas de la importancia de la oralidad en la literatura de Juan Goytisolo y del oído atento digámoslo, al otro, ¿no? En la obra de Goytisolo, en esos textos de viajes, en esos libros de viajes que se mencionaron, que son Campos de Níjar y La Chanca, de finales de los años 50 y principios del 60, está presente ya ese interés. O sea, cuando él viaja a Almería y siente esa fascinación por el sur, lo principal es la manera como la gente del sur hablan, y eso es perceptible en sus textos. Posteriormente, cuando viaja a Cuba, Pueblo en Marcha, también hay una atención atenta al lenguaje. Desde esa época, Goytisolo se interesa mucho por la lingüística. O sea, no mencioné, pero
pero una de las claves de su poética o uno de los elementos que es necesario tener en cuenta para entender su concepción de la literatura es esa relación que Goytisolo también tiene con la teoría literaria de los años 60, 70, ¿no? Con esa línea que vienen los formalistas rusos, pero con los estructuralistas hay esa recuperación de Saussure, ¿no? Esto lo menciono para decir que él también era muy atento a los fenómenos lingüísticos, ¿no? En ese libro de ensayo, Furgón de Cola, de finales de los 60, hay un ensayo dedicado a la poesía cubana en una línea Nicolás Guillén, pero él estudia otro autor que se me olvida el nombre, pero está esa atención al lenguaje. Y lo que decís de la importancia que la plaza y la vida de la plaza tiene y la oralidad tienen en Goytisolo es perceptible claramente. Hay un fragmento que quisiera leer de Macbara, una de las novelas que citabas en esta relación, en la que muestra Goytisolo ya el otro plano de la importancia de la oralidad, pero precisamente en el espacio público. Se refiere a la plaza Shema el Fana, que es una plaza que hoy en día la UNESCO considera un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y dicen los que saben, Juan, yo le pregunto también, es que se le debe esa consideración a Juan Goytisolo, porque la plaza la iban a demoler, iban a convertirla en una especie como de centro comercial. Y él, después de la muerte de su esposa, de Mónica Lange, él decide irse a vivir a Marruecos, a Marrakech, y allí se convierte en un caminante cotidiano de la plaza Shema el Fana, y le parecía fabulosa, porque además era un insumo auditivo para la construcción de su obra literaria y porque sentía simplemente placer vital. Le encantaba ir a caminar, a escuchar. Entonces va recogiendo firmas entre los habitantes de Marrakech, despertó la solidaridad de los propios habitantes hacia la plaza y lograron salvar la plaza de esa destrucción inminente. Y además él empezó el proceso político para que la convirtieran en un patrimonio inmaterial de parte de la ONU. O sea que aunque él sabía, él mismo lo decía, los escritores no podemos hacer mayor cosa políticamente, esto es muy difícil, por lo menos sí logró esa instancia y salvaron la plaza. Entonces, leo simplemente dos fragmentos para que escuchemos. Aquí es importante, yo siempre recomiendo ver imágenes cuando estamos leyendo y leer en voz alta. Así definen la plaza: ágora, representación teatral, punto de convergencia, espacio abierto y plural, vasto ejido de ideas, campesinos, pastores, áscaris, comerciantes, chalanes venidos de las centrales de autocares, estaciones de taxis, paradas de coches de alquiler somnolientos, amalgamas en una masa ociosa, absortos en la contemplación del ajetreo cotidiano, acogidos a la licencia y desenfado del ámbito en continuo veleidoso movimiento. Contacto inmediato entre desconocidos, olvido de las coacciones sociales, identificación en la plegaria y la risa, suspensión temporal de jerarquías, gozosa igualdad de los cuerpos. Y aquí viene la parte que más me atrapa. Pasear lentamente, sin la esclavitud del horario, siguiendo la mudable inspiración del gentío, viajero en un mundo móvil y errático, adaptado al ritmo de los demás,
en graciosa y feraz nomadismo, aguja sutil en medio del pajar, perdido en un mare magnum de olores, sensaciones, imágenes, múltiples vibraciones acústicas, corte esplendente de un reino de locos y charlatanes, utopía paupérrima de igualdad y licencia absolutas, trashumar de corro en corro como quien cambia de pasto, en el espacio neutral de la caótica, delirante estereofonía, panderetas, guitarras, tambores, rabeles, pregones, discursos, azoras, chillidos, colectividad fraterna que ignora el asilo, el gueto, la marginación, orates, monstruos, extraños campan a sus anchas, exhiben orgullosamente muñones y lacras, increpan con ademán furioso a los transeúntes, sabonarolas ciegos, mendigos reptantes, recitadores coránicos, posesos, energúmenos, cada uno con su tema a cuestas, escudado en su locura como un caracol a contrapelo de un público indiferente, burlón, compasivo. Esa es una descripción de una plaza maravillosa que hay en la literatura hispanoamericana. Entonces aquí muestra el otro nivel de la oralidad y es cuán importante es escuchar, que un escritor escuche y que sea capaz de captar toda esa estereofonía en su obra literaria, que muy pocos escritores además logran, porque ¿cómo pones tú en una obra literaria todo ese ruido de una plaza pública? No sé, Juan, si de pronto quieres anotar algo respecto al espacio o el lenguaje, ese lenguaje público que es tan importante en él. No, Oscar, pues ya lo has dicho, no. A ver, solo como referencia, ¿no? Hay en esa importancia de la oralidad, digámoslo, y en ese trabajo que tiene Magbara, la figura del arcipreste de Ita con el libro de Buen Amor, que es un libro, digámoslo, del siglo XIV español, pero en el que también se juega esa oralidad, está presente recorre Magbara. O sea, haciendo como un paréntesis, en cada una de las novelas de Juan Goytisolo es perceptible un clásico de la literatura española. O sea, en Telón de Boca está Fernando de Rojas y La Celestina. En Las Virtudes del Pájaro Solitario, que digámoslo, es una preocupación por la muerte, él cree que se va a morir, el Goytisolo, el autor, cree que va a morir de SIDA en la década de los 80, digámoslo, empieza a leer para superar emocionalmente ese shock que tenía a San Juan de la Cruz. Y digámoslo, todas las virtudes del pájaro solitario es mostrar, digámoslo, es explorar la poesía de San Juan de la Cruz a través de una novela contemporánea que da cuenta de un hombre que se enfrenta al fantasma del SIDA. Eso es como en Magbara, el arcipreste de Ita, en Las Virtudes del Pájaro Solitario, San Juan de la Cruz, en Señas de Identidad, el poeta Luis Cernuda, en La Cuarentena, el místico Ibn Arabi. Entonces, hay un diálogo con esa tradición que es muy interesante. Es una literatura muy rica, muy compleja, con muchos puntos de vista, ¿no? La importancia de la vida de la ciudad es vital en Magbara, en Don Julián, en la vida de la Medina, la oralidad, como tú estás diciendo,
es reconocible, es palmario, ¿no? Pero bueno, si él lo ha dicho, asocia esa oralidad y por lo que tú dijiste de Homero, pero no solo de Homero, sino de toda la literatura de la Edad Media. Es una literatura oral, la trovadoresca, que se transmite. No hay imprenta, se transmite oralmente. De hecho, él plantea una teoría que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que se la escuché, y es que el libro del buen amor, que hoy en día tal vez no tiene muchos lectores por la complejidad, es una obra llena de estructuras que requieren un estudio lento, minucioso, pero dice que el libro del buen amor no parte, dice Juan Goytisolo, no parte como documento escrito inicialmente, sino que era de recitadores, y que un personaje que se puede llamar el arcipreste de Hita escuchó en la vida pública esas recitaciones y las fue acopiando hasta lograr estructurar el libro. Sí, Óscar, pero también es importante que es un libro mudéjar. Mudéjar es ese mestizaje con la cultura islámica. Entonces, en el arcipreste de Hita, en el libro de Buen Amor, está presente eso, ¿no? Está presente, hay un debate entre un cristiano y un musulmán, un debate oral, ¿no? Y hay una recuperación de esa oralidad. Correcto. Yo recuerdo tal vez un fragmento del texto que uno nota inmediatamente porque a Juan Goytisolo le interesa, y nos puede dar pie ese fragmento, lo voy a decir de memoria, pero temo tergiversarlo, y es la importancia del otro. En alguna parte está hablando un personaje, una mora, dice: yo me era mora moraima, morisca de un bel catar, cristiano vino a mi puerta, cuitada por me engañar. Está mostrando algo que a Goytisolo le interesa mucho, es el otro y el diálogo entre culturas, que tú en la presentación lo proponías como algo que Goytisolo descubre por sí mismo, pero que también descubre gracias a las lecturas de Américo Castro, sobre todo ese documento, ese libro patrimonial de Américo Castro, que es la Realidad Histórica de España, que lo publica Fondo de Cultura Económica por allá después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que por Rúa. Es por Rúa, sí, es por Rúa, en el 48, 49, algo así. En ese texto, que es fundamental para Goytisolo, está la importancia de ese diálogo y conversación entre cristiano católico, musulmán y judío. En el texto ya se empieza a notar ese diálogo, y es: yo me era mora moraima, o sea, es una morisca. Morisca de un bel catar. Bel catar se refiere a que era una mujer muy bella, ella misma se autodefinía bella. Cristiano vino a mi puerta, cuitada, o sea, viene un católico, seguramente un caballero andante, cuitada, es decir, ella está un poco prevenida por me engañar, porque no me vaya a engañar, ¿cierto? No me vaya a engatusar. Pero el texto extraído del libro del Buen Amor ya está mostrando algo que Goytisolo, cuando lee toda esa tradición del siglo de oro español, inclusive antes del siglo de oro español, está detectando, y es el diálogo entre cristianos, judíos y moros. Ahí nos está mostrando ese fragmento que hasta las relaciones amorosas se estaban prestando en ese momento cultural, en ese momento histórico, entre la morisca y el católico, pero ya con cierta prevención, pero no lo niega. Eso entonces es otro tema muy importante en Juan Goytisolo, es el diálogo entre las culturas. Y él decía que solo cuando podemos entrar en contacto con el que es desconocido, no con el que es similar a mí, sino con el que es desconocido, puedo establecer y formular preguntas radicalmente necesarias para conocerme más a mí mismo.
Si yo formulo solo preguntas con quien es similar a mí, no voy a lograr encontrar más respuestas acerca de la pregunta ¿quién soy yo? Él dice, es necesario lo desconocido. Hoy en día, Juan Goytisolo puede tener muchas lecturas políticas y algunos dirán es que él lo que quería era destruir una cultura para que aparezca otra cultura. No, yo creería que no, la interpretación más bien es que puede ser que él está proponiendo es la posibilidad de que no haya una cultura única, sino que haya una multiculturalidad, pero desde los diálogos y los respetos, no una mezcla indigesta de cosas, sino que puedan dialogar, aunque es cierto que él tenía una inclinación mucho mayor por lo, digámoslo así, por lo que encontraba en el norte del África, la cultura berebere, musulmán. Él aprendió el dialecto marroquí que plantea en Makbara, en Marrakech, pero es necesario entender también para no de pronto hacer una interpretación política como él no quería que le hiciera, no desde ajustado a los esencialismos. Sí, Óscar, sí, es que, digámoslo, el pasado franquista lo marcó, y el casticismo lo marcó, el nacionalcatolicismo. O sea, y el casticismo es la pureza, ¿no? La pureza del lenguaje, pero también la pureza de sangre, ¿no? Recuerden que la España de los reyes católicos hasta el último rey de la dinastía de los Austrias, o sea, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII, hay dos instituciones en la sociedad, que es la Inquisición y la limpieza de sangre. Y si uno tiene una concepción de larga duración de la historia diacrónica, puede relacionar, puede trazar una línea de los reyes católicos al franquismo. O sea, toda la injerencia de los estatutos de limpieza de sangre, de la Inquisición, todo lo que eso genera en procesos no solo de censura, sino de autocensura. Todo eso está en la formación de este escritor. Entonces, su rechazo es hacia ese casticismo y su interés por el otro es porque todo lo que es mestizo es más enriquecedor y lo que tú decías es muy importante, o sea, el otro como alteridad constituyente, la importancia del otro para mirarme a mí mismo, ¿no? Es fundamental en su obra. Sí, eso hay que subrayarlo, es fundamental. Inclusive creo que va más allá de algunos contemporáneos suyos. Por ejemplo, Edward Said. Edward Said, un escritor ensayista radicado en Nueva York, está por ahí. Sí, aquí está el libro. ¿Ese es cuál? Orientalismo. Ah, perfecto, que es una de las obras más populares de Edward Said. Edward. Sí. Hay un texto de Edward Said que se titula Humanismo Crítico Democrático. Es un ensayo, una colección de unas conferencias que él brindó. Allí él plantea un punto de vista de la importancia de la alteridad. Hay un autor al cual Edward Said no lo trata con mucha conmiseración, que es Matthew Arnold, que fue un colega suyo en Nueva York. Ese mismo personaje, Matthew Arnold, que se puede buscar y ahí están las obras en PDF, en internet, sí lo reivindica Juan Goytisolo. Pese a que Juan Goytisolo y Edward Said están proponiendo la importancia del diálogo intercultural, Juan Goytisolo va todavía más allá, porque reivindica a Matthew Arnold que el otro no reivindica, en el sentido de considerar la importancia de saber establecer diálogos culturales no como mezclas indigestas, sino apreciando el valor inclusive de quien puede ser teóricamente
alguien opuesto a lo que yo estoy planteando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Juan Goytisolo acepta la posibilidad de conversar con escritores de la tradición esencialista católica y él establece un diálogo. Por ejemplo, Marcelino Menéndez Pelayo. Él encuentra en la obra de Marcelino Menéndez Pelayo elementos valiosos para la configuración de su pensamiento y de su literatura. Habrá otros que estén pensando similar a Juan Goytisolo que no aceptan ese tipo de personajes, sino que los rechazan de plano. Entonces aquí quisiera proponer, para ir ya como cerrando este bloque de conversación, un tema que es muy importante en Juan Goytisolo, que yo lo aprendí de él como profesor de literatura, yo trato de llevarlo a las clases, además de la oralidad, y es el tema del árbol de la literatura, que tiene que ver también con el diálogo con la tradición literaria, aprender a dialogar con todas las tradiciones literarias. Volvamos a Said. Cuando leemos a Said en la crítica del humanismo democrático, hay frente a las literaturas de origen greco-romano, greco-latino, una cierta molestia, porque se impusieron como obras absolutistas. En cambio en Edward Said no, en Juan Goytisolo no. En Juan Goytisolo él reconoce las literaturas de origen greco-romano son importantísimas para configurar y entender el árbol de la literatura. Él dice, somos un gran árbol lleno de literaturas, así como son importantes las literaturas de origen persa, por ejemplo, árabe, por ejemplo, las 1001 noches, pero él considera la posibilidad de construir ese diálogo de la literatura, que me parece fundamental también. Sí, esa figura del árbol de las letras es para resaltar la importancia que tiene diferentes tradiciones en la creación de una obra, ¿no? No solo la de la propia cultura, ¿no? Si uno mira, sino con la literatura universal. En los ensayos de este escritor no solo hay una preocupación por su propia tradición, sino que tiene ensayos sobre Flaubert, sobre Bouvard y Pécuchet, sobre la importancia de Joyce. Él se formó leyendo a los franceses, a Gide. Entonces, Proust tiene importancia en su obra. Telón de Boca se cierra con un epígrafe de En busca del tiempo perdido. Entonces, la literatura es una casa de múltiples moradas, parafraseando a Teresa de Jesús, ¿no? Y él no fue perezoso en ningún momento. No. Era un gran lector. Yo creo que podemos resumir en primer lugar, ese panorama vasto que muestras, pero él como lector, y él eso lo aprende de Borges porque reivindica a Borges también, vivo más feliz de lo que he leído que de lo que he escrito, me vanaglorio más de lo que leo que de lo que escribo. Él, Juan Goytisolo, antes de escribir, lee y hace acopio en su literatura y en sus ensayos y en sus conferencias de todo ese arsenal de lecturas. Él lee las tradiciones más antiguas, pero lee también a los que las han leído y así establece triangulaciones para poder entender ese gran mapa que él llama el árbol de la literatura. Así es, Óscar. Bueno, yo quisiera, si de pronto hay alguna pregunta, inquietud frente a este autor y esta obra, pues me gustaría. Sí, o sea, sí. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, dale. Buenos días. Bueno. Un saludo también cordial al profesor Óscar Icampié, profesor.
y estoy muy contento de estar aquí en este conversatorio. Muy bueno, muy interesante lo que hemos aprendido de este señor Gotisolo. Y mi pregunta sería la siguiente. Él, intenté investigar un poquito, él no tenía una religión específica, no seguía ni al catolicismo, no seguía ni el musulmanismo, pero sí tuvo como una comunión entre esas tres religiones, que es el judaísmo, el catolicismo y el judío, y el musulmán. Entonces, uno mira esas tres religiones, las tres religiones salieron de un mismo país, Israel. Uno ve que ahí nació el musulmanismo, nació el judaísmo, el catolicismo, y son tres religiones muy grandes, pero son muy celosas. Uno ve en el cristianismo un versículo bíblico en Gálatas 1:8 que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, ellos no quieren escuchar diferentes cosas que no sea de lo que haya en la Biblia. ¿Qué dicen los musulmanes? En el Corán capítulo 8, versículo 12 dice: estoy con vosotros, afirmad pues a los creyentes, infundiré terror en los corazones de los incrédulos, cortarles la cabeza y cortarles hasta la punta de los dedos. No investigué un poquito sobre el Tanakh, que es la Biblia de los judíos. No sé también si ellos serán tan celosos como los musulmanes o los cristianos. ¿Cómo hizo el señor Gotisolo para unir a esto, o estar viviendo con esta cultura musulmana, pero también tener amistad con los católicos? Sí, ¿cómo fue ese impacto? ¿Qué hizo? Muchas gracias. A ver, no, yo no, pues lo que conozco de la obra de Goitisolo, ese interés por una religiosidad, por un mundo espiritual, es ya en su madurez, en su última madurez. Pero no concilia. Yo cité ahora la frase de Scott Fitzgerald sobre los opuestos que repitió Oscar, y eso está presente en su obra. Lo que pasa es que él descubre, lo que citas de la religión musulmana, a él puede que no le interese, mi conocimiento no llega hasta allá, pero puede que no le interese una vivencia de la religión muy ortodoxa o muy conservadora. Él rescata es una parte de la religiosidad islámica, que es la mística sufí, y la valora como creación poética, y cree que a partir de profundizar en esa mística sufí, en esa creación poética, se descubre, digámoslo, cosas que pueden ser muy interesantes para la vida. O sea, el infierno para Ibn Arabi no es un fuego aterrador, sino que es un fuego purificador que digámoslo, que se puede hacer una analogía como el pez en el agua, o sea, un fuego que no es el castigo de la escatología católica. De ahí la diferencia con la Divina Comedia, porque él se considera que toda esa teofanía de la Divina Comedia ha marcado a Occidente, ¿no? El infierno, el purgatorio, el paraíso. Eso está en la formación de ese escritor desde el régimen franquista. Él, por su conocimiento del Islam, descubre a ese místico que es Ibn Arabi de Murcia y se interesa por él. Pero en su último libro, Telón de Boca, dialoga con un demiurgo, pero tiene la mirada de Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, que es la mirada esto es una cantidad de datos, pero es bueno decirlo, de Pleberio. El último acto de La Celestina es un monólogo del padre de Melibea. Y para Pleberio, el mundo, la providencia no tiene
injerencia en el mundo. O sea, es un mundo tan terrible. Fernando de Rojas era un judeoconverso, a su padre lo quemó la Inquisición. La divinidad no tiene cabida en este mercado. Esa mirada también la tiene Goytisolo, ¿no? O sea, es un hombre de contradicciones. Es un hombre de contradicciones. Pero también es un hombre muy abierto. Ese hombre de contradicciones fue muy polémico y muy cuestionado dentro de la cultura, hasta tal punto de que no es un autor muy conocido. O sea, lo decía en una conversación con Judith y con Oscar, no es Javier Marías, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, y muchas gracias a Judith por propiciar, digámoslo, estos encuentros que permiten volver a un escritor que sería bueno que revivir su obra, ¿no? Mantenerla vigente. Gracias a los dos lectores que nos presentaron todo su universo y todo su panorama sobre Juan Goytisolo. Cuando los escuchaba, pensaba primero qué magnitud, pues aunque uno lo conozca, pero cuando ve dos maestros también con esa sabiduría para transmitir la obra de Goytisolo, se sorprende definitivamente. Yo pensaba también en algo, es un autor que curiosamente es muy oportuno para el momento histórico que vive el mundo, porque se me ocurrió aquí hacer una anotación que la cátedra de hoy, con esa manera de esa transmisión que hacen los dos profesores, Juan Fernando y Oscar, es una especie de homenaje a los exiliados, que es lo que hoy tenemos y por lo que hoy nos estremecemos con noticias, imágenes y literatura además. Entonces, como que uno ahora pensaba como nadie más actualizado que Goytisolo para traerlo a un momento como la cátedra de hoy, que vuelvo a decir, es un agradecimiento que tenemos que hacer a estas dos dependencias de la universidad, la Vicerrectoría de Docencia y el Sistema de Bibliotecas, por mantener propuestas como estas, porque nos permiten mirar al futuro y también nos permiten la esperanza en un tiempo que de pronto muy pesimista muestra o camina más hacia la desesperanza. Así que, de nuevo, muchas gracias a los lectores invitados de hoy. Es también el momento para agradecer a UDE Arroba y a todo este equipo que se afana por hacer posible la transmisión y la grabación de la cátedra. Igualmente agradecimientos a Dioselid Vadillo y a Jennifer Villegas del CETI, o sea, del Servicio de Mediación Interlingüística e Intercultural, por la traducción, interpretación al lenguaje para los sordoseñantes que se pueden interesar por esta cátedra, y por supuesto que a ustedes, los asistentes, también por hacer posible que la cátedra tenga el lugar y gane el lugar que ha ganado hasta ahora. Desde hoy los extendemos la invitación para el 26 de septiembre, fecha en la que tendremos la presentación de la cátedra titulada Mary Yolanda Sánchez, la voz de la poesía. Para esta fecha los lectores invitados son Luis Arturo Restrepo, en conversación con Carlos Andrés Jaramillo. Los invitamos, esperamos. Esta es una cátedra sobre la poeta colombiana Mary Yolanda Sánchez, que nos la van a presentar dos conocedores de ella, porque es una autora que vive,
y de su obra, que creo que nos van a hacer una muy buena ilustración de la poesía de Mary Yolanda. Los esperamos y las esperamos el 26 de septiembre. Muchas gracias, una buena tarde y un nuevo aplauso para los invitados de hoy.